Y ahora vamos a ver algo también bastante importante, que son las correspondencias. Bien, una correspondencia es simplemente una manera de relacionar elementos de dos conjuntos distintos. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A y el conjunto B. Y las flechas que voy estableciendo, las flechas que van uniendo los elementos del A con el B, me dicen cómo se van relacionando. Por ejemplo, el conjunto A pues tiene tres elementos, que son el A, el B y el C, y el conjunto B pues tiene dos elementos, que son el M y el N. Entonces, el elemento A se relaciona, se puede poner así, con el elemento M. ¿Por qué? Porque hay una flecha que va del A al M. El elemento B se relaciona también con el M, porque hay una flecha que va del B, no lo quería poner así, que va del B al M. También el B se relaciona con el N. Y el C se relaciona con el N y ya está. La relación sería esa. También se podría poner así. El A se relaciona con el M, el B se relaciona con el M, el B se relaciona con el N y el C se relaciona con el N. ¿Vale? ¿Cómo se le llama a los dos conjuntos que he puesto aquí? Bien, pues al conjunto A este se le llama conjunto inicial. ¿Y el por qué? Pues parece obvio, ¿no? Porque es el primer conjunto. Y este sería el conjunto final. Bien, pues una correspondencia es simplemente una relación que hay entre dos conjuntos. O sea, una manera de relacionar los elementos del conjunto inicial con los elementos del conjunto final, sin más propiedad, simplemente una manera de establecer relación. Por ejemplo, aquí hay otra relación distinta. Por ejemplo, el A, fijaros que se relaciona con el M, el B también se relaciona con el M y el C se relaciona con el P. Pero, por ejemplo, fijaros que en el conjunto A hay un elemento que es el D, que no se relaciona con ninguno. Bueno, pues ese va aparte, está en el conjunto inicial, pero no se relaciona con ninguno del conjunto final. Bueno, pues está como así como un poco apartado. Y lo mismo, en el conjunto B hay un elemento que es el N, pues que no se ha querido, o sea, ninguno del conjunto A se relaciona con él. Bueno, pues estupendo, pues genial. Entonces esto nos lleva a definir dos conjuntos más. Aparte del conjunto inicial y final, el conjunto final e inicial era el conjunto el primer conjunto y el conjunto final sería el segundo conjunto. Ahora, dentro del conjunto A podemos establecer o definir lo que llamamos conjunto origen. El conjunto origen son los elementos del conjunto inicial que se relacionan con elementos del conjunto final. Por ejemplo, aquí hemos visto que del conjunto A había tres elementos, que son estos tres, que se relacionaban con elementos del conjunto final. Sin embargo, por ejemplo, el D, está en el conjunto inicial, pero no está en el conjunto origen porque el D no se relaciona con ninguno. O sea que el D está en el conjunto inicial, pero no está en el conjunto origen. Porque para que esté en el conjunto origen se debería relacionar con uno que estuviese en el conjunto final. Y luego, del conjunto final podemos hacer un subconjunto, que sería el imagen. El conjunto imagen sería todos los elementos del conjunto final que se relacionan con elementos del conjunto inicial. Por ejemplo, ¿el M se relaciona con alguno que esté en el conjunto inicial? Sí. Pues el M está en el conjunto imagen. Seguimos avanzando. ¿El N se relaciona con alguno que esté en el conjunto inicial? No. Pues el N no está, lo pondré así, no pertenece al conjunto imagen. ¿Y el P se relaciona con alguno que esté en el conjunto inicial? Sí, se relaciona con el C. Pues el P pertenece al conjunto imagen. Bien, dentro de la correspondencia existen unas que son muy importantes, son las aplicaciones. Entonces, una aplicación es una correspondencia muy especial. Ha de cumplir dos condiciones. Una de ellas es que ningún elemento del conjunto inicial
se quede sin relacionarse con algún elemento del conjunto final. Esto quiere decir que el conjunto inicial tiene que coincidir con el conjunto origen. Por ejemplo, aquí, en el ejemplo anterior, fijaros que este elemento está en el conjunto inicial, pero no está en el conjunto origen. Luego, en esta correspondencia que hay ahí, el conjunto inicial estaría formado, el inicial estaría formado por el A, B, C y D. Este sería el conjunto inicial, el primer conjunto. Sin embargo, el conjunto origen pues estaría formado por el A, el B y el C. O sea, no coinciden. Entonces no sería una correspondencia. Y bien, eso sería la primera propiedad. Que ningún elemento del conjunto origen puede quedar sin relacionarse con ningún elemento del conjunto final. Fijaros que aquí, por ejemplo, en esta de aquí, esto sí cumpliría la primera propiedad. ¿Por qué? Porque el conjunto inicial está formado por 3 elementos y los 3 elementos están relacionados con el elemento del conjunto final, ¿vale? O sea, la idea es que en el conjunto inicial no puede haber ningún elemento que no se relacione con uno del conjunto final, como ocurre, por ejemplo, aquí. Esa sería la primera propiedad. Y otra propiedad que tienen que cumplir, que es la segunda, es que ningún elemento del conjunto inicial se puede relacionar 2 veces. Por ejemplo, a ver si veo por aquí. Bueno, no hay ningún dibujo. Imaginaos esta propiedad. Conjunto inicial. Voy a poner el 1, el 2 y el 3. Conjunto final. Al que llamaré B. Pues le pondré el A y el B. Pues mirad, no podría pasar esto. No podría pasar que de un elemento del conjunto inicial, que un elemento del conjunto inicial se relacione más de una vez. Solo se puede relacionar una vez, pero no más de una. Como está aquí, ¿veis? De aquí, el elemento A solo se relaciona con el elemento M. El B solo se relaciona con el N. Y el C solo se relaciona con el N. Pero no puede haber un elemento, por ejemplo, que salgan 2 flechas. Por ejemplo, esto no podría pasar. Porque el elemento B, este elemento, estaría relacionado, si fuese, por ejemplo, si hiciéramos esto, el elemento B estaría relacionado con el M y con el N, y eso no valdría. O sea, valdría como correspondencia, pero no valdría como aplicación, ¿vale? O sea que esto no puede pasar para que sea una aplicación. Y esto nos lleva a 3 tipos de aplicaciones muy, muy importantes. Una es la aplicación inyectiva. ¿Cuándo una aplicación se dice que es inyectiva? Bueno, pues una aplicación es inyectiva cuando 2 elementos del conjunto inicial no van a parar a un mismo elemento del conjunto final. Por ejemplo, esta aplicación que hay aquí, ¿veis que hay 2 elementos del conjunto inicial que están relacionados con un mismo elemento del conjunto final? Eso no puede pasar. Si eso pasa, ya no es inyectiva. Sería aplicación. Aplicación sí que es, pero no es inyectiva. Para que sea inyectiva, los elementos del conjunto inicial tienen que tener todos imágenes distintas. Por ejemplo, el A se relaciona con el M, el B se relaciona con el N y el C se relaciona con el P. Pero no puede haber 2 elementos, como ocurre aquí, 2 elementos que se relacionen con el mismo del conjunto, imagen, ¿vale? O sea, no puede haber 2 del conjunto inicial que se relacionen con el mismo del conjunto imagen. Esa es la idea. Por ejemplo, aquí, cada elemento del conjunto inicial u origen se relaciona con un elemento distinto del conjunto origen. Pues eso sería la definición de aplicación inyectiva. Entonces, para ver si lo habéis entendido, voy a poner aquí, ¿qué pongo aquí? Por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y aquí voy a poner, a este le llamaremos conjunto A,
y conjunto B. Y aquí pongo, por ejemplo, A, B y C. Entonces, la relación que voy a establecer va a ser esta. El 1 con el A, el 2 con el B, el 3 con el C y el 4 con el B. Entonces, la idea es, esa aplicación, segundo, es inyectiva. Aquí tenéis mi número. Y bueno, yo no me he presentado. Me llamo Paco. Vale. Es lo primero que tenía que haber hecho. Perdonad, no me he presentado. Si queréis, pues me podéis mandar vía Telegram. Mejor vía Telegram. Me podéis mandar, pues, primero, las dudas que podáis tener, que os vayan surgiendo. Y luego, por ejemplo, si queréis ver, si queréis comentarme si esa relación que he establecido es una aplicación y segundo, si es inyectiva, bueno, pues yo sin ningún problema os lo corrijo, ¿vale? Bien, ¿y cuándo una aplicación es sobreyectiva? Una aplicación es sobreyectiva cuando el conjunto imagen coincide con el conjunto final. Por ejemplo, aquí, el conjunto imagen son todos los elementos que hay en el segundo conjunto, que son el M, el N, el P y ¿este cuál es? Bueno, aquí hay un problema porque hay dos P's. Vamos a llamarla esta Q, por ejemplo. El P y el Q. Y el conjunto, perdón, imagen no, este va a ser el conjunto final. Y el conjunto imagen son los elementos del conjunto final que se relacionan con elementos del conjunto origen, que serían el M, porque el M está relacionado con el A, el N, porque el N se relaciona con el B, y el P, porque el P se relaciona con el C. Sin embargo, S, el Q, no está en el conjunto imagen. Entonces, como estos dos conjuntos no coinciden, se dice que no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. Esta, por ejemplo, sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el conjunto imagen, que son los elementos a los que llegan flechas, que son el M y el N, y el conjunto final, que son todos los elementos que hay en el segundo conjunto, que son el M y el N. Entonces, como coinciden, luego es sobreyectiva. ¿Vale? Luego es sobreyectiva. Es que tengo una letra que, por Dios, anda que... Luego es sobreyectiva. Y luego una aplicación biyectiva es cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Vale? Para que sea biyectiva tiene que ser que el conjunto que sea inyectiva y eso como se veía, pues viendo que todos los elementos del conjunto origen, recordad que en las aplicaciones conjunto origen y conjunto inicial coinciden, se relacionan con elementos distintos del conjunto final, del conjunto imagen. Por ejemplo, el A se relaciona con el M, el B con el P y el C con el N. ¿Vale? Cada uno tiene una imagen distinta, o sea inyectiva. Y aparte, que el conjunto final sea igual que el conjunto imagen. El conjunto final está formado por estos tres elementos y el conjunto imagen también, o sea que coinciden. Mirad, para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva, ¿vale? O sea, no puede haber ningún elemento del conjunto imagen que se relacione con dos elementos del conjunto inicial. Y aquí no puede haber ningún elemento que no sea imagen de alguno. Por ejemplo, fijaros que
Si yo, por ejemplo, hiciese esta relación, aquí cojo, por ejemplo, el 1 y el 2, y aquí cojo el 1, el 2 y el 3, si yo digo el 1 con el 1, el 2 con el 2, esta es inyectiva, ¿vale? Sin embargo, no es sobreyectiva porque este elemento, el 3, no se relaciona con ninguno de los que hay aquí, ¿vale? O sea, el conjunto imagen no coincide con el conjunto final.